Dale no, estamos grabando, haciendo los ejercicios el 4 de la guía de Newton. Dale. Ya. Primero planteé el diagrama de cuerpo libre, Ujú, donde decía de que había movimiento solo en la horizontal y que había una fuerza que tenía 60, o sea, que tiene 70 newton ujú. y que está a 60 grados desde la horizontal. Así que había que sacar la fuerza, pero en el eje X, ya que esa era la componente que nos importa para el movimiento. Y aquí esto valía 70 Newton ¿Sí? y el ángulo, 60. y tú elegiste el eje X hacia acá los positivos. ¿Sí? Entonces vamos bien hasta ahí. Ya, Entonces hay que sacar la sumatoria de la fuerza en el eje X, que claro. está dada por una componente nomás. Espérate, disculpa, primero me dijiste que analizaste las fuerzas que están sobre el objeto, ¿cierto? Sí, Entonces está la fuerza esa que está tirando. ¿Qué otra fuerza hay? debería estar la normal y la peso. Perfecto. O sea, Después, esas no me servían para el cálculo porque solamente hay movimiento en el eje horizontal. perfecto, pero claro, pero podrían preguntarte, por ejemplo, una letra C, ¿cuánto vale la normal, por ejemplo? Pero claro, en el problema no está. Entonces aquí vamos a volver a dibujar las fuerzas que están involucradas. Aquí la estoy representando por su magnitud y aquí estoy anotando simplemente porque el compañero dijo que no lo necesitaba ocupar, pero la tenemos que poner en el diagrama cuerpo libre. Ya, listo. Continúa tu relato. Ya. Ahora planteando, coloqué que la sumatoria de las fuerzas en el eje X deberían ser equivalente a la fuerza, pero la componente del eje X. Entonces anotemos así. Eje X debería ser sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a la masa, ¿cierto? Por la aceleración en el eje X. ¿Eso? No, que sería la componente 70 por coseno de 60 grados, No, pero que me aquí... daría, Sí, 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 yo te entiendo, pero aquí partiste de esto, ¿cierto? sí, Ya. Entonces, tú descompusiste muy bien este vector a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, ¿cierto? Entonces, a lo largo del eje X te quedó... ¿Cuánto vale a lo largo del eje X este pedacito? ahora sí, 70 por el coseno de 60 grados. 70 por el coseno de 60 grados. Claro, si lo queremos Newton anotar, y tongo. claro, si lo queremos anotar como vector, muy bien, Newton, y voy a anotar para este lado, voy a poner F sub X, fuerza. Perfecto. Y solo para completitud, como estamos haciendo el ejercicio, este pedacito de aquí vale, y sería la descomposición de la fuerza a lo largo del eje Y. ¿Cierto? Ujú. Ya, dale nomás. Ahora igualé la componente del eje X Ujú. con con la ecuación que tiene justo arriba, que es la masa por la aceleración del eje X. Claro. Recuerden que esta representa las componentes de todas las cosas o de las fuerzas que van a lo largo del eje X, o sea, del itongo, ¿cierto? Y que tienen, o que se mueve el objeto entonces con una aceleración en esa dirección. Entonces, claro, la única fuerza que está a lo largo del eje X es la que me acaba de mencionar el compañero. No hay más. Entonces eso lo iguala a m por sub x. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, ¿Ya? y luego despejé la aceleración. O sea, no, me perdí. O sea, ahora hay que calcular lo que es la componente de la izquierda, que me da 35 newton y tongo. Aquí, solo un detalle. Como estamos con componentes, ya no es necesario poner el itongo, pero sí tener cuidado con los signos. Ah, bueno.
Profe, le dije 35. Bueno, el profe ya está viejito ya. Escucha voces. Ya. Ya, 35 newtons sería equivalente a 25 kilogramos por la aceleración en el eje X. Y ahora sí, despejé la aceleración y me dio 1,4 metros por segundo al cuadrado. Excelente. Muy bien la interpretación, la ejecución, una obra de arte. ¿Y la letra B? La letra B, utilizando la expresión de aceleración, que es igual a la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Recuerden que también la vamos a escribir. Yo prefiero que la escribamos como para darle el toquecito de que es algo continuo, porque recuerden que cuando uno usa cosas discretas es punto inicial, punto final. No es que el bloque aparezca y después desaparezca, sino que el bloque va avanzando una cierta trayectoria. Entonces es lo mismo, porque esta ecuación que está aquí viene de esta que está acá. Pero a través del proceso al límite. Pero ahí, bueno, ahí cada uno... ahí está la libertad de elegir cómo lo trabajan. Ya, dale. Bueno, ahí despejé la componente tiempo Ujú. y reemplacé los datos. ¿Ya? Bueno, ahí habría que despejar ¿Sí? el tiempo y me daría 1,43 segundos. Muy bien. Excelente. Ahora, tu opinión acerca del ejercicio. ¿Era difícil? ¿Fácil? ¿Más o menos? Yo ¿Trabajoso? le encontré piola. Piola. Ah, ya, ocupemos ese término, piola. Piolita el ejercicio. Bien. ¿Y eso significa grado de dificultad? Fácil. O... Profe, Dígame. yo quedé un poquito confundida cuando Ol- al principio usó el 70 coseno de 60, porque yo lo había hecho, pero había hecho como 70 nomás, igual a 25 por aceleración, y ahí había despejado, pero me había dado 2,8 metros partido por segundo al cuadrado. Claro, mira. ¿Cómo sabe que hay que usar el 70 coseno de 60? ¿Por la definición nomás? Sí. No, 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 mira. Aclaremos eso. Voy a dibujar tup, tup, aquí a lo loco. Y vamos a dibujar una fuerza. Lo mismo anterior, nomás que aquí lo voy a poner F, ¿no? Y los 60. Y el movimiento, recuerden que en el diagrama cuerpo libre no se dibuja la aceleración, pero sabemos que va en esa dirección. Entonces recuerda que la ecuación que hay que trabajar es la sumatoria de las fuerzas, o sea, la segunda ley de Newton igual a la masa por la aceleración. Pero esta ecuación es una ecuación vectorial. Por lo tanto, si estamos trabajando en dos dimensiones, tiene dos ecuaciones. Una de la sumatoria de las fuerzas. No, hagamos el camino largo. Esta ecuación tiene dos ecuaciones. Si la ponemos en componente, pero vamos a escribirla por primera vez como con vectores. Entonces sería, el vector fuerza sería la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X en la dirección Y, más la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y. Eso es lo mismo que esto que está aquí. Pero es un vector, solamente que tiene esta característica de sumatoria porque estamos tratando de sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. O sea, si tú quieres podríamos anotar, si hay una sola fuerza, componente a lo largo del eje Y, o magnitud o componente a lo largo del eje X. Y al otro lado tenemos la masa, que es un invariante, así que no cambia,
Y la aceleración, el vector aceleración, tenemos que escribirlo. Aceleración a lo largo del eje X más aceleración a lo largo del eje Y. Entonces, para no estar escribiendo a cada rato la característica vectorial, y que puede ser, o sea, por ejemplo, ejercicios para gente que estudia matemática, física, ingeniería, le gusta más hacer el asunto vectorial y guardar el carácter vectorial. Pero nosotros vamos a ahorrar un poco eso y simplemente sabemos que aquí esta es la componente a lo largo del eje X del vector fuerza. Y para que dos vectores sean iguales al otro lado, tendría que ser igual entonces a las componentes de la dirección en el eje X también, pues. Acuérdate que dijimos que dos vectores eran iguales siempre y cuando tuvieran la misma magnitud y la misma dirección. Entonces extraemos de ahí la primera ecuación que nosotros hacemos. Eso sería válido para el eje X entonces. ¿Qué tenemos a lo largo del eje X? La sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X en componentes tiene que ser igual a las componentes del vector aceleración en esa dirección. Eso. Y después para el eje Y, lo mismo. Las componentes de las fuerzas o de la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a las componentes de la aceleración a la dirección del eje Y. Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y, componentes igual a la masa por la aceleración en esa dirección, componente. Y ahí tenemos dos ecuaciones. Si fuese z, bueno, habría que agregar la tercera. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ya, ahora viene el problema, la pregunta que tú hacías. Que tú usaste 70 nomás y etcétera, etcétera. Mira, el vector este que está aquí no está a lo largo del eje X ni del eje Y, sino que está a 60 grados del eje X. Por lo tanto, él tiene que ser descompuesto en un vector a lo largo del eje X y un vector a lo largo del eje Y. ¿Cierto? Si hubiese estado a lo largo del eje X no hay problema, porque sería solamente componente a lo largo del eje X. Pero aquí el vector tiene componente a lo largo de los dos ejes. Ahora, ¿por qué tenemos que descomponerlo? Porque estamos trabajando con componentes a lo largo de cada dirección. Entonces, ¿cuánto vale este fx que está aquí? Como vector. Acuérdate, hacíamos el triangulito rectángulo para asociarlo, para hacerlo más fácil. Entonces, este es el cateto adjunto, así que tiene que ver con el coseno. Entonces va a ser la magnitud, ¿cierto? La fuerza por coseno de 60 grados en la dirección Y. Bueno, y el otro por completitud, si yo lo descompongo, este pedacito de aquí, que lo proyectamos aquí en el eje Y como vector, y ese pedacito de ahí es el cateto opuesto en la dirección de este ángulo si lo está mirando. Siempre el ángulo está mordiendo el cateto opuesto, si es que yo dibujo el ángulo rectángulo aquí. Entonces, eso tiene que ver con el seno, lo mostramos, ¿cierto? Con geometría básica, así que eso es la magnitud de la fuerza por seno de 60 grados en la dirección J. Entonces, claro, ahora hay que ser consecuente con lo que escribimos aquí. Estamos viendo las fuerzas o las componentes de las fuerzas que están a lo largo del eje X. ¿Cuál es la que está a lo largo del eje X en este caso? Es la componente que se proyectó del vector fuerza a lo largo del eje X. Y eso vale F coseno de 60 grados. Y al otro lado, bueno, como se va moviendo, tengo M por la aceleración que llevaría en esa dirección. Y para completar, porque ahí tendríamos el primer conjunto de ecuaciones, tenemos que completar la segunda, la sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y. Y a lo largo del eje Y, en el ejemplo que estaba dando el compañero, teníamos la normal y el peso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están a lo largo, componentes de las fuerzas que están a lo largo del eje Y? La normal, pero como estamos anotando la componente, es N en la dirección J, pero es positivo, así que anotamos N. El peso, la magnitud del peso, está en dirección hacia los negativos, así que va a ser menos mg en la dirección j. Entonces, como nos interesa solamente la magnitud, mg. ¿Y cuál es la otra fuerza que está actuando en la dirección del eje Y? La componente f sub i del vector fuerza ese que dibujamos en rojo ahí. Y está apuntando hacia los positivos. O sea, sería f seno de 60 grados en la dirección j, pero como nos interesa solo la magnitud, es f seno
de 60 igual a m por a sub i. Si es que llevase aceleración en la dirección i. Pero como no se está moviendo a lo largo de la dirección i, este término vale 0. Y ahí tendríamos nuestra segunda ecuación. Entonces aquí hay un caso donde, qué bueno que preguntaste porque yo le dije como ejemplo que podríamos preguntar por la normal, pues, y alguien podría haber dicho, bueno, la normal es igual al peso, porque va en la dirección contraria, ¿cierto? Pero que resulta que hay una fuerza también que está contribuyendo aquí a la normal. Entonces, la normal en este caso sería mg menos la fuerza, la magnitud de la fuerza por seno de 60, no solamente mg. ¿Por ahí más clarito? ¿O más enredado? No lo sé. Me enredé con eso último que dijo, profe, de la fuerza normal. Ahí eso tiene que ver con la componente I. Eso tiene que ver con cómo era el problema. Teníamos la masa, ¿cierto? Y la masa la estábamos tirando con un cordelito. Pero el análisis tiene que hacerse sobre todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Esa es la que nosotros vemos, pero está actuando el peso, está actuando la normal, que es desde la superficie de contacto al cuerpo. Y por lo tanto tiene que estar dentro del diagrama cuerpo libre y analizado en las ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no estuviese tirando rápidamente, si yo no estuviese tirando con una fuerza F, ¿cuál sería el valor de la normal? Rápidamente, puede parecer mágico, pero llegar y escribir eso significa que yo hice todo este análisis antes. Y la única manera de llegar y escribir eso rápidamente es haciendo ejercicios como lo estamos haciendo. Entonces, claro, si yo no tengo la fuerza, la normal va a ser igual al peso en ese caso. Pero aquí está esta fuerza, así que contribuye con un vector o con la componente vectorial de este vector f a lo largo del eje y. O sea, el f sub i está también ayudando ahí. Entonces por eso está la normal, el peso y esa fuerza o la componente de esa fuerza que está contribuyendo en esa dirección. Ahora mírenlo fríamente mejor porque para que no se enreden tanto, aquí está el concepto de fuerza o le damos, en realidad le damos nombre a los vectores. Pero estoy seguro que si le hubiésemos puesto A, B, C y les digo sumen, no habría habido ningún problema. Así que yo creo que repasar vectores nomás, descomposición de vectores y fijarse bien cómo escribir. De todas maneras, vamos a continuar ahora con el ejercicio 5. Les voy a dar hasta las 10:30 para que lo traten de hacer. Este ejercicio está bien bueno. Porque son dos ejercicios en uno. Entonces lo vamos a encaminar. Ejercicio 5. Dice, se aplica una fuerza de magnitud F a un bloque de 4 kilogramos. Ok, tengo la masa. Y tengo la magnitud de la fuerza, pero en forma abstracta, o sea, tiene que ser un valor. Pero aquí le llaman F. Este asciende por un plano inclinado en 30 grados. O sea, ya tengo un plano inclinado y tiene 30 grados y el objeto de alguna forma está subiendo. Así que tiene dirección de movimiento hacia arriba. Todavía no sé si va con aceleración constante o no tiene aceleración y se mueve con velocidad constante. Si el bloque parte del reposo, o sea, estaba quieto y de ahí empieza a subir, o sea, posición 0, velocidad 0, no, velocidad 0, porque puede que nos pregunten algo acerca de la posición, pero de lo que estoy seguro que estaba en reposo. Desde la base del plano inclinado, perfecto. Entonces puedo medir tiempo 0, posición 0 y velocidad 0 desde la base del plano inclinado hacia arriba. Y alcanza una velocidad de 6 metros por segundo después de recorrer 10 metros. O sea, esa es la velocidad final a una distancia final de 10 metros a lo largo de dicho plano. Y nos agregan el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie y nos dicen que el coeficiente vale 0,2. El coeficiente de fricción es adimensional, ¿ya? Así que vale 0,2. O sea que la fuerza de fricción es igual a 0,2 veces por el valor de la componente la normal, porque la fricción la definimos así, como que es en magnitud, ¿cierto? Es la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal. Y en este caso el coeficiente de fricción
como el bloquecito se va moviendo, es un coeficiente de fricción cinética. Es recordar que esa fuerza siempre apunta en dirección contraria a la del movimiento. Pregunta A. Determina el valor de la magnitud de la fuerza. Bueno, tengo que dibujar sobre el objeto. Hago mi dibujo lo más completo posible, después dibujo sobre el objeto la fuerza y después de eso hago el diagrama cuerpo libre. Puede parecer largo, pero es necesario, chiquillos, porque si no, créanme que si hacemos mal el diagrama cuerpo libre se nos va todas las pailas. Y después letra B, dice, en la posición de 10 metros se deja de aplicar la fuerza F. O sea, ya no estoy jalando más. Determine la distancia total recorrida por el bloque. Claro, o sea, aquí viene la pregunta. Si yo dejo aplicar la fuerza, ¿el bloque se detiene inmediatamente o seguirá andando un poco hasta detenerse? Entonces son dos problemas en uno. Les quedan 5 minutos para la parte A. De ahí vemos la parte B. Desde ahora, ya.
Ya, chiquillas, chiquillos. A ver cómo encaminaron el problema. Alguien que haga un comentario, por favor. David Ruiz, ¿qué pudiste hacer? ¿O qué alcanzaste a hacer? David. Profe, disculpe, no pude encontrar el ejercicio, ¿era el 5? ¿Sí, señor? No, o sea, vi otros 5, parece. No sé, profe, quedé súper confundido. No puedo encontrarlo. Te voy a creer un ratito. Benjamín Guerrero. No pude hacerlo, profe. Ya. Araceli. No, profe. Ya, perfecto. Dominique. Dominique. No, profe. No, no supe. Ya, bien. Gabriela. Intenté hacer varias cosas, pero no llegué a nada al final. Intenté como con la aceleración de velocidad final y eso, pero no había tiempo, entonces quedé como en lo mismo. Ya. Pero, Profe, pero ahí trataste de aplicar algo. Ya, bien. Dime. yo hice algo. A ver, cuéntame qué hiciste. A ver. Primero empecé despejando el tiempo para poder calcular la aceleración. Ya, o sea, tú buscaste el tiempo en que se demoraba en subir. Ujú. Ya, Como recorre 10 metros en una velocidad de 6 metros partido por segundo, ya, calculé cuánto se demoraría con esa velocidad en recorrer 10 metros. vale. Y me dio 1,67 segundos. Ya, bien. Después calculé la aceleración Ujú. con la velocidad final e inicial y el tiempo final y el tiempo inicial. Ya. Y me quedó como 6 metros partido por segundo dividido en 1,67 segundos. Entonces la aceleración, ¿cuánto te da? 3,6 metros partido por segundo al cuadrado. Ahí hay algo que no cuadra con lo que tengo yo. Con lo que me diste antes, ¿qué es lo que era el tiempo? Sí, probable, es que no sé, profe, yo hice una cosa nomás, hice lo que me dijo mi corazón, pero no estoy segura. Está bien, eso es bueno seguir el corazón, pero vamos a revisar. Ya, chiquillo, al último que le voy a preguntar, Benjamín Guerrero, Sí, profe. ¿algo alcanzaste a quejar algo? Em, no mucho. ¿Y lo no mucho qué sería? Más o menos el dibujo. Ya, perfecto, el dibujo. Importante partir por el dibujo. Rita dice, yo hice lo mismo, supongo que lo que Silvia, y Pablito dice que necesita un corazón como el de la Silvia. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿para qué le hice esta pregunta? Porque este es el primer ejercicio ya que estamos entrando en terreno más firme, como se pueden dar cuenta, porque uno empieza a desesperarse, que cómo se hace, que lo que hice, que no entiendo, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio no es que se pueda hacer en los 5 minutos que yo les di, ¿sí? O sea, incluso para alguien puede que esté entrenado y que sepa harto ejercicio, igual se va a demorar quizás los 5 minutos, o un poquitito menos, un poquitito más. La idea es que veamos que los ejercicios son difíciles, cuestan hacerlos, pero si uno lo estudia, no debería ser tan complicado. O sea, deberíamos haber llegado por lo menos en los 5 minutos a dibujar el diagrama cuerpo libre y establecer las ecuaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es contarles acerca del ejercicio y lo voy a hacer de forma ordenada para que lo puedan estudiar después, o sea, tal cual como yo lo tengo en mi torpedo. Ahora, eso no significa que yo lo hice inmediatamente. O sea, por ejemplo, vemos que Silvia trató de calcular el tiempo. La pregunta que uno se hace cuando está haciendo esas cosas es decir, ¿estará bien sacar el tiempo porque me va a servir para algo después? ¿O hay otra ecuación que yo podría ocupar que me ahorre, entre comillas, también tiempo para poder seguir haciendo el ejercicio? Recuerden que tenemos tiempo limitado cuando hacemos la prueba. Entonces la idea es ir optimizando esas cosas. Entonces yo lo voy a hacer de forma ordenadita para que después lo puedan ir estudiando, pero no significa que yo lo haya hecho en 1 minuto o 2 minutos. Significa que aquí hay borrones, hay equivocaciones,
y escribir de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como primer ejercicio. Ya después uno como que ve la mecánica y como sabe más o menos lo que va a ir haciendo y va reduciendo el tiempo, que es lo importante. Entonces vamos a partir. Y después vamos a hacer la prueba del dedito arriba y dedito abajo. Primero tenemos que dibujar la situación como dijo el compañero. Chat. Corazón de hierro. Entonces vamos a dibujar la situación. Bueno, voy a hacer lo más ordenado posible porque ya saben que mi letra es más o menos horrible aquí, así que... Y voy a exagerar un poco el dibujo para poder exagerarlo. Entonces aquí tenemos 30 grados, el plano inclinado. Y nos dicen que nuestro bloquecito parte desde la base del Ya, pues pongan atención, después chatean. Desde la base del plano inclinado, ¿cierto? Ahí lo dibujé como puntito porque, claro, el problema dice que después llega a una cierta altura o a una cierta distancia desde la base hasta 10 metros más arriba en el plano inclinado. Es decir, de aquí a aquí hay 10 metros. No es necesario que esta rayita de los 10 metros caiga justo donde empieza, donde termina, porque es un dibujo. Entonces, y recuerden que el bloque después es una cuestión, un punto, entonces es para indicar más o menos qué es lo que está sucediendo. Y lo otro importante es que el movimiento va en esa dirección, ¿cierto? Y al iniciar la velocidad inicial es 0 metros partido por segundo y donde llega a los 10 metros la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? 6 metros partido por segundo. Así que ahí está la parte cinemática. Ahora resulta que tenemos que analizar la parte de las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi bloque? Para eso primero vamos a dibujar o vamos a elegir nuestro sistema coordenado. Nuestro sistema coordenado dijimos que lo íbamos a elegir, ¿cierto? En dirección... Bueno, en este caso voy a elegirlo en la dirección del movimiento, positivo hacia arriba. Así que el eje Y es perpendicular al plano del plano inclinado y el eje X es paralelo a la superficie. Así que ahí está el sistema coordenado. Y ahora sí, analicemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Me dice que durante esos 10 metros, ¿cierto? Lo está tirando, jalando, qué sé yo, una fuerza F. Que no nos dicen cuánto es y que nos van a preguntar cuánto vale. ¿Qué otra fuerza? Aquí ayúdenme ustedes, aquí vamos haciéndolo un poquito participativo. ¿Qué otras fuerzas externas hay sobre el bloque de masa M? Fricción. La fricción. Y la fricción va en sentido contrario al movimiento, entonces la vamos a dibujar aquí abajo. Fuerza de fricción. ¿El peso? El peso, muy bien. El peso lo vamos a dibujar ahí y hacia abajo. W. ¿Y qué más? La normal. Muy bien. La normal. La dibujamos ahí. También al ojo no es necesario ponerla justo al medio. Eso es cosa que veamos qué es lo que está sucediendo. ¿Hay más ¿Profe? fuerzas? Dime. El peso no va siguiendo el eje Y. No. Eso solamente sucede si estamos paralelos al suelo. El peso lo que sigue es la dirección, si tú quieres, de la aceleración de gravedad. Acuérdate que la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra y nosotros definimos el peso como m por g. Entonces, ¿a quién sigue la dirección esta del peso? Siempre va a seguir la gravedad. Okay. Entonces, voy a borrar eso porque... ya. Entonces, la pregunta que queda, ¿hay más fuerzas actuando sobre este bloque externas? Y sin miedo decimos no hay. Entonces ahora recién estamos con permiso para poder dibujar el diagrama de cuerpo libre. Ahí lo que traté de dibujar es una letra M, que quiere decir que el cuerpo vale 4 kilogramos. Ahí sí. Entonces, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, si es que nos preocupamos, ¿cierto?, de calcular todo lo que tenga que ver con la dinámica. Pero por otro lado hay un pedacito que es de cinemática. Entonces, ¿qué hacemos primero?
Dibujamos diagrama cuerpo libre o cinemática. Veamos. Vamos a partir, esta parte la vamos a dejar abierta. Vamos a partir analizando. ¿Cómo? Profe, Dime. mire, o sea, yo más o menos viendo como el mapita que hizo ahí, como yo no hice el ejercicio, pero más o menos yo podría decir que primero deberíamos hacer la parte dinámica, porque podríamos despejar la fuerza F, ya que las otras fuerzas las podríamos sacar fácilmente con lo que ya sabemos, y después con esa fuerza podemos sacar la parte dinámica, o sea, la parte cinemática, porque con esa podemos despejar la aceleración y el tiempo. Perfecto, muy bien. Sigamos esa línea, pero déjame determine el valor de la fuerza F. Claro, porque en ninguna parte nos están diciendo calcula aceleración o cualquier otra cosa. Entonces, me parece un buen camino primero analizar el diagrama cuerpo libre. Entonces, vamos allá. Vamos a analizar diagrama cuerpo libre. Entonces, vamos a poner aquí diagrama de cuerpo libre de la masa de 4 kilogramos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que trasladar nuestro sistema de ecuación, nuestro sistema coordenado tal cual como está. No lo enderecen. Así está, ¿cierto? Y sobre él trasladamos los vectorcitos que hemos dibujado. F está sobre el eje X, así que es un dolor de cabeza menos. La normal también está sobre el eje Y, así que también un dolor de cabeza menos. La fuerza de roce, esto parece cualquier cosa menos una n de normal. Y la fuerza de roce también, afortunadamente, está sobre el eje X. El único que nos va a jugar un rol medio complicado va a ser el peso, porque va a tener un ángulo. Y ese ángulo yo les contaba, ¿cierto? Que lo sacamos por geometría y debería ser este angulito que está aquí. O sea, aquí están los 30 grados. ¿Ya? ¿Cómo? Voy a dibujar aquí abajito. De ahí lo borro. ¿Cómo determinamos ese ángulo? Bueno, yo tengo este dibujo y después tengo un dibujo que es así, ¿cierto? Entonces yo puedo dibujar una línea hacia acá. Tengo este angulito que está aquí. Así que este sé que vale 90, sé cuánto vale este. Así que este que está aquí vale 90. Y este que está aquí, esta es una forma, hay varias más. Esto de aquí vale 90 también, ¿cierto? Quizás lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer más grande aquí y simplemente después lo borro. Entonces tenemos ahí y tenemos ahí. Estoy dibujando las líneas nomás porque necesito determinar este ángulo que está aquí. Entonces me olvido del carácter vectorial, sino que solo veo la geometría, como si pudiese pasar esas líneas por ahí. Entonces el ángulo, este es el que me están dando. Yo sé que este vale 90, así que puedo determinar este ángulo que está aquí. Pero yo también sé que este ángulo que está aquí vale 90. Así que simplemente saco 90 menos este pedacito y eso me va a dar teta, o sea, me va a dar este angulito que está aquí. Esa es una forma de sacarlo. Ya, entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hay que hacer el análisis de la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X y sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Entonces, nos largamos. Partimos con eje X, es decir, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X componente tiene que ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X componente. ¿Cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X? Está la fuerza de roce, ¿cierto? Pero que va en dirección contraria. Como estamos trabajando en componente, entonces sería menos FR, o sea, menos la fuerza de roce. ¿Cuál otra fuerza hay? Está la fuerza F, por la que nos están preguntando, va en la dirección positiva, en otro de su componente F. ¿Y qué otra fuerza hay?
la componente del peso a lo largo del eje Y, o sea, la proyección del vector fuerza a lo largo del eje Y. O sea, este sería, voy a anotar la componente, aquí sería W, aquí está el ángulo, aquí está el cateto opuesto, así que el adyacente es coseno de 30 grados. Eso vale la magnitud, pero como apunta en la dirección negativa, vamos a anotarlo como menos porque aquí tengo, parece que yo me equivoqué en mi torpeo aquí, a ver. No, Profesor, faltó completar el... Ya, aquí tenemos, este sería la componente W coseno de 30. Anotémoslo como vectorcito para no... Y como apunta hacia lo negativo, negativo. Y la componente a lo largo del eje X. Ahí sí. Que como está inclinado, ven que también uno se confunde un poco, pero ya me encontré. Y ese sería, ¿cierto? Tiene que ver con el cateto opuesto, así que es seno. Así que lo voy a anotar por acá. Sería W seno de 30 grados en la dirección J. X, perdón. Y va en la dirección negativa, así que le anteponemos el signo negativo. Por lo tanto, como estoy viendo fuerza a lo largo del eje X, ¿cuál contribuye? Este que está aquí. Ese. Así que se lo anotamos aquí. W seno de 30 grados. Igual a la masa, pero no hay más, ¿cierto? No hay más vectores que estén a lo largo del eje X, que tengan componentes a lo largo del eje X. Por la masa del objeto, por la aceleración que va a llevar en X. Ya, disculpa, colega, ¿qué me estaba preguntando usted? ¿Alguien quería hablar? no, yo le estaba diciendo que no será mejor ya, por ejemplo, en vez de poner la letra W, poner el valor de la masa por 10 multiplicado por seno por 30, de 30 grados. Sí, eso ya depende. Después vamos a aclarar eso inmediatamente en 2 líneas más. Pero también es bueno trabajar con el álgebra porque, claro, tú tienes razón. En este caso el W vale mg, pero yo no lo he escrito aún. Al igual que la fuerza de roce, anotemos aquí que el W magnitud es mg. Y la fuerza de roce también tiene una relación, que sería el coeficiente de roce por la normal. Pero ¿Y eso, el coeficiente de roce lo dan o...? Es que yo no tengo el ejercicio a mano. El coeficiente de roce lo dan, pero no te dan cuánto vale la fuerza de roce. Pero se multiplica por la normal, ¿no? ¿Claro? La normal se saca. Entonces, tenemos ahí la primera ecuación. Nuestra primera ecuación está aquí. Y la vamos a llamar ecuación 1. Ahora, ¿hay aceleración a lo largo del eje X? Sí hay, porque partí del reposo y voy a una cierta velocidad, por lo tanto hay una aceleración ahí. Así que la ecuación esa queda tal cual. Veamos qué pasa con la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. O sea, sumatoria de componentes de fuerza a lo largo del eje Y igual a masa por la aceleración a lo largo del eje Y. Vamos viendo cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje Y. Tengo la normal, ¿cierto? ¿Y qué más tengo? Tengo solamente la componente proyectada del peso a lo largo del eje Y, este que está aquí. Y eso, como va en dirección negativa de lo Y, es menos W coseno de 30. Entonces aquí en el plano inclinado también pueden apreciar que la normal no es igual al peso nomás, sino que va a depender de la inclinación. Y eso en principio es igual a M por A sub I. Pero nos preguntamos, ¿hay aceleración a lo largo del eje Y? No. ¿Cómo sé que no hay aceleración a lo largo del eje Y? Porque el cuerpo no se está despegando de la superficie en dirección hacia arriba, hacia la dirección Y. Siempre permanece apegadito, si ustedes quieren, al suelo, por lo tanto no hay variación a lo largo del eje Y. Por lo tanto, esta ecuación la vamos a reducir. Podría anotarla ahí o acá arriba, pero recuerden, preferible siempre anotarla en forma general y después ver qué es lo que va sucediendo. Entonces la normal, en este caso, vale W coseno de 30 grados. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Número 2, pongámosle. Y tenemos que resolver.
Aquí apunta las preguntas que hacía el compañero. ¿Tengo la masa del objeto? Sí. Por lo tanto, la aceleración de gravedad, vamos a corregirla ahí, él dijo 10, no, vamos a ocupar 9,8. Así que tendría el peso del objeto. Y la fuerza de roce, por otro lado, tengo el coeficiente de roce que es 0,2 y la normal está ahí en la ecuación 2, así que la fuerza de roce también está determinada. No hay problema. El problema es el siguiente. Tengo entonces fuerza de roce, tengo el peso, me preguntan por la fuerza y no tengo la aceleración. Entonces, ¿cómo saco una de esas dos? La fuerza la puedo despejar de la ecuación 1. Perfecto, porque tengo fuerza de roce y tengo la componente del peso ahí. Pero no tengo la aceleración, entonces voy a tener que recurrir ahora a la cinemática. Y eso lo vamos a hacer en este pedacito de acá. ¿Cómo podemos obtener la cinemática o la aceleración? Como nos comentaba la compañera. Dime. Bueno, yo lo que podría hacer, viendo lo que está ahí, como yo puedo despejar la fuerza F, que la fuerza F, como sabemos que es masa por aceleración en X, y como sabemos que la cinemática ahí estaría en una dimensión, más o menos, porque, bueno, Sí. bueno, la dimensión, entonces no tendríamos que calcular cosas. Entonces, ahí ponemos fuerza, se despeja la aceleración de la misma fuerza, o sea, se divide por la masa y luego la fuerza, o sea, la aceleración. Ya, pero no tengo el valor de la fuerza. Que no están Pero por eso, o sea, tendríamos que despejarla primero de la parte de la dinámica. Ya, ¿y la aceleración de dónde la saco? Entonces ahí recurrimos a la cinemática. Vamos a la cinemática. Cinemática. Entonces hacemos como dijo la compañera al principio. Bueno, puedo determinar el tiempo, etcétera. Ahí ustedes eligen el camino. Como les digo, yo puedo escribir, rayar, etcétera. Me doy cuenta que no me sirve, ocupo otra ecuación. Entonces aquí, al final yo llegué a la conclusión que la ecuación que puedo usar es b cuadrado, b sub 0 al cuadrado, más 2a delta x. ¿Por qué? Porque esa me va a entregar la aceleración de acuerdo a la velocidad inicial que yo tengo, que es 0, y la velocidad final, que en este caso sería 6 metros partido por segundo, y tengo la distancia recorrida. Entonces no me enredo con el tiempo, por ejemplo. Entonces aquí reemplazamos 6, no voy a poner las unidades, 0 más 2a por 10. ¿Cierto? Entonces si aquí yo despejo la aceleración me va a dar 1,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, en eso contribuyó la cinemática en este asunto. Y es unidimensional, como decía el compañero, porque estoy moviéndome solo a lo largo del eje X, así que no hay problema. Así que esto viene a ser la aceleración a lo largo del eje X. Entonces tenemos todo, tenemos que despejar la fuerza, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar, porque necesitamos ocupar la ecuación 2 también, la ecuación 2 en la ecuación 1. Y vamos a escribir, ¿cierto? La fuerza de roce en este caso, que sería el coeficiente de roce cinético. A ver, espérate, primero escribámoslo así. Tendría la fuerza de roce, sería coeficiente de roce cinético por la normal, más la fuerza, menos mg seno de 30 grados, igual m por a, x. Esa sería la primera ecuación. Voy a rayar aquí, todavía no, estoy reescribiendo todo en función de las variables que tenemos. Y la normal, la volvemos a repetir aquí, pero dame un segundito. Tenemos la normal, es igual mg coseno de 30 grados. Ahí están las ecuaciones, son las mismas 1 y 2. Ya, nomás que ahora lo hicimos explícito, como dijo el compañero ahí, escribamos mg y mu por n. Dime ahora. En la ecuación de cinemática hizo después de la velocidad al cuadrado sub 0, hizo una variación en qué, no entendí esa parte. ¿Acá? Sí, esa parte, eso no lo entendí que era. Esto es la velocidad final si tú quieres. Esta es la velocidad inicial, más 2 veces el valor de la aceleración por el delta x, o sea, la posición final menos la inicial. Ah, ya.
Ya. Entonces ahí yo repetí las ecuaciones y ahora sí pongamos reemplazando 2 en 1. O sea, reemplazamos ecuación 2 en 1. O sea, la ecuación nos va a quedar escrita así: menos nu sub k por mg coseno de 30 grados. Menos, o más, en realidad, la fuerza menos mg seno 30 grados igual m por a sub x. Esa es la ecuación que nos quedó. Y ahora, ¿qué hacemos? Despejamos la fuerza. O sea, tenemos que la fuerza va a ser igual a m, va a ser un factor común por la aceleración en x más g. Aquí me estoy saltando algunos pasos algebraico, pero ustedes lo pueden hacer, o como también se los podrían saltar. Coeficiente de roce cinético por coseno de 30 más seno de 30 grados. Ahora, claro, podría parecer medio engorroso esto porque tengo muchas letras, pero créanme que si hubiésemos partido reemplazando numeritos al tiro, nos habíamos perdido, yo creo que a la mitad de lo que vamos haciendo. Entonces siempre, aunque no les guste, trabajar de forma algebraica primero, sin reemplazar valores. Profe, Cuénteme. me empecé a perder en el panel de más a la derecha que tiene. Ahí ya entendí qué estás haciendo. Ya, mira, hasta aquí estamos claros. Encontramos esta ecuación y esta Ujú. ecuación que está acá. Lo que yo hice acá arribita fue simplemente reescribir las mismas dos ecuaciones, pero sabiendo que el W vale mg y que la fuerza de roce en realidad es mu sub k por la normal. Y como en la ecuación 2 tengo el valor de la normal, por eso aquí dice reemplazo la ecuación 2, o sea, este que está aquí, en la 1, o sea, donde está la normal. O sea, me queda menos coeficiente de roce por mg coseno de 30 grados, que esto es la normal. Y el resto me queda igual, pues más la fuerza menos mg seno de 30 grados igual m por a. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque la pregunta es cuánto vale la fuerza. Entonces logramos averiguar con todo este viaje cuánto valía la aceleración nomás. Y escribir las ecuaciones del movimiento con el diagrama cuerpo libre. Y lo que estamos haciendo aquí, tratando de responder entonces finalmente cuánto vale la fuerza F. Y yo digo que trabajemos algebraicamente porque ahora yo puedo repasar. Pregunto, la fuerza F a mí me está dando igual a la masa. ¿Tengo la masa? Sí, 4 kilogramos. Después, ¿tengo la aceleración? Sí, la tengo. ¿Cuánto vale? 1,8 metros partido segundo cuadrado. ¿Tengo G? Sí, ¿cuánto vale G? 9,8 metros segundo cuadrado. ¿El mu sub k lo tengo? Sí. Nos daban el mu sub k, era 0,2. Coseno de 30 lo puedo calcular, seno de 30 lo puedo calcular. Perfecto. Tengo todo. Ahora, entonces, pongo esos datos, no lo voy a poner. Reháganlo ustedes y me da 33,58 newton la fuerza, la magnitud de la fuerza. En la dirección, si ustedes quieren, la agregan ahí en la dirección de los x positivos. Entonces aquí sacamos varias moralejas porque la aceleración también es positiva, o sea, quiere decir que va en la dirección también del eje positivo, de acuerdo a cómo establecimos el movimiento. La fuerza también, la magnitud de la fuerza da positiva, ¿cierto? O sea, bueno, da la magnitud positiva, pero aparte también va en la dirección del eje X. Entonces, así se trabaja paso a paso, ¿cierto? Viendo que lo que tengo, lo que no tengo, y ojalá lo más algebraico posible. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. ¿Cómo sabe que el componente de X, la X, la primera ecuación, es con seno y no con coseno? En esa parte todavía me pierdo un poco, porque pensé que la X era con coseno siempre. Sí, ya, mira, vamos a explicar eso en otra hojita. Nosotros cuando definimos nuestra descomposición de vectores lo hicimos en el primer cuadrante. Entonces dibujamos sobre ese primer cuadrante, ¿cierto? Nuestro triangulito. Dijimos este vale teta. Entonces el ángulo siempre está mordiendo al cateto opuesto. Bueno, aquí tengo el triángulo rectángulo.
Entonces, para esta disposición, el cateto opuesto es este que está aquí. Y el cateto opuesto está relacionado con el seno. Y el cateto adyacente con el coseno. Por lo tanto, este largo de aquí, supongamos que este vale A, el largo de aquí sería A coseno de teta. Y este largo que está aquí, A seno de teta. Y que nosotros lo usamos para denotar que estas son las magnitudes de los vectores a lo largo de esa componente. O sea, si lo queremos transformar en vector, ahora tendríamos que escribir el J gorrito y aquí el I gorrito. Pero con tu consulta como geométrica, vamos a hacerlo así. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el ángulo en otra parte? Déjame ir a como lo tenemos en el ejercicio. Ahí, entonces, más o menos sería... Lápiz, por favor. Pórtate bien. Es... Ya. Diablos. Ahí. Y el ángulo aquí. ¿Cierto? Entonces yo tengo que determinar mi triangulito rectángulo para calcular esas magnitudes. Establezco mi triángulo rectángulo aquí. Ángulo recto aquí. ¿A quién está mordiendo el ángulo según esta disposición? A este, al cateto opuesto. O sea, este largo, el que está relacionado, pongámosle B, con el seno. Así que este sería B seno de teta, el largo. Y este que está aquí, el cateto adyacente, así que este tiene que ver con el coseno. Todo depende de cómo esté dibujado mi triángulo rectángulo sobre lo que estoy haciendo. Y el ángulo manda. Entonces lo que hacemos nosotros ahora, claro, decimos que este largo de aquí es el largo de la proyección de este vector que estaba acá sobre el eje X. O sea, traslado ese largo, si tú quieres, a esta parte que está aquí y la dibujamos como vectorcito. Y lo escribimos como B seno de teta en la dirección J. ¿Pero en qué dirección? En la dirección de los X negativos, porque yo definí los X positivos hacia acá. Así que le anteponemos el signo negativo. Y lo mismo hacemos con la parte B. Proyectamos el vector B sobre el eje Y. Perdona que me equivoqué. Estoy hablando tanto. Este es el eje X, así que es Y gorrito. Entonces proyectamos sobre el eje Y. Así que nuestro largo del triangulito que calculamos como cateto adyacente pasa a ser ahora la componente de mi vector. O sea, el vector, si lo queremos anotar, sería B coseno de teta en la dirección Y. También apunta en la dirección negativa de los Y, así que le anteponemos el signo negativo. Y eso es porque el seno y el coseno es positivo en el primer cuadrante. El coseno... no, pues depende del angulito que estemos utilizando. Pero, digámoslo así, las direcciones en el primer cuadrante son positivas ambas dos. En el segundo cuadrante tengo negativo a las X y positivo hacia las Y. En el tercer cuadrante tengo ambas dos negativas y hacia el cuarto cuadrante tengo X positivo e Y negativo. ¿Ya? No sé si ahí quedó más clarito o no. Sí, profe, ahí entendí un poco mejor esa parte. Sí, manda cómo yo dibuje mi triángulo rectángulo. Aquí en este caso sería, mira, veamos este mismo, ese que está ahí, mejor, como último. Aquí está claro que esto es con seno y este es con coseno, pero ¿qué pasa si yo ahora dibujo aquí el ángulo? Se cambian los roles porque aquí pasaría este a ser el cateto opuesto que está mordiendo el ángulo y este el cateto adyacente. Así que aquí sería C seno de teta, C coseno de teta. Pero en principio pareciera que ser lo mismo, pero no, porque estoy midiendo con el ángulo contrario. Entonces también hay que tener ojo con eso. El triangulito manda con el ángulo. Como si fuese un Pac-Man. El Pac-Man siempre está mordiendo el cateto opuesto. Ya. Entonces voy a hacer la pregunta de rigor. Y como siempre, bien honesto, porque eso es lo importante. Dedito para arriba, dedito para abajo si se entendió, si se siguió el problema. Ahí dice 1 que sí, 2 que sí, 2, 3, 4, 1 no, 5, 6, 7, 3 que no, 11 y somos 29, 12. Bien, bien. Bueno, contestaron casi un poquito menos que la mitad.
Pero, y hay Profe, más. yo creo que la mayoría estamos como más o menos, así que yo creo que hay que ejercitar un poquito más. Sí, sí, eso estamos haciendo. Yo por eso estoy yéndome con calma, no me estoy apurando, no me estreso mucho. Pero necesito irles preguntando, y por lo menos ya hay un poquito menos de la mitad que dice que sí. Entonces, vamos a continuar con la parte B. La parte B del ejercicio. Vámonos acá. La parte B del ejercicio. ¿Cuál es la diferencia con la parte A? Bueno, que dice que ya dejo de ejercer la fuerza, así que el cuerpo se la tiene que arreglar por sí solito. Entonces, como sabemos que, bueno, deberíamos deducir, ¿cierto? Que por cinemática y por las leyes de la dinámica, si yo estoy empujando un cuerpo y lo dejo de empujar, el cuerpo no se detiene inmediatamente, sino que se va a detener un tiempo después, porque yo dejo de aplicar la fuerza. Y como el cuerpo obedece a su ley de inercia, le gustaría seguir moviéndose como venía. Pero ¿qué entra en juego? Bueno, entran varios factores. Si estoy con fricción, La fuerza de roce. exactamente, lo va a tender a detener. Si no hubiese fuerza de roce y yo dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo va a seguir moviéndose. O sea, caemos de nuevo en la primera ley de Newton, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que redibujar. No dibujen sobre el mismo dibujo, hagan otro dibujo. De nuevo vuelvo a exagerar aquí un poco. El ángulo sigue siendo el mismo, pero ahora nuestro bloquecito parte aquí, ¿cierto? Con una masa M que es la misma y va a ir a parar en alguna parte más arriba. O sea, ahora no sabemos cuánto vale el delta X. No sabemos dónde va a ir a parar, pero sí sabemos que partimos como velocidad inicial ahora sería la final anterior. O sea, partimos con 6 metros partido por segundo. Y también sabemos con qué velocidad va a parar, porque se va a detener. O sea, la velocidad final ahora va a ser 0 metros partido por segundo. Entonces aquí también hay que tener ojo, ¿cierto? Condiciones iniciales de una parte van a pasar a ser condiciones finales de la otra parte. Por eso es necesario hacer otro dibujito. Y lo otro que sabemos que desde el origen, o desde donde partió, ¿cierto? Había recorrido 10 metros ya. Y la dirección del movimiento sigue siendo el mismo. Primera ley de Newton. Entonces, ahora nos preguntamos de nuevo lo mismo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque una vez que yo dejé de aplicar la fuerza F? ¿Quién me ayuda? Esta es la parte, aunque ustedes no lo crean, es la parte más importante, reconocer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Profe? ¿Sí? O sea, primero estaría la fuerza F, después la... O sea, no, porque ahora ya dejó de actuar. Entonces sería la normal y la fuerza de roce y el peso. Perfecto. Gracias. Normal, peso y fuerza de roce. ¿En qué dirección la dibujo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia el costado, pues. Tengo hacia arriba y hacia abajo. Por el plano inclinado. ¿Hacia dónde la dibujo? Hacia abajo. Arriba. Perfecto. ¿Por qué? Porque siempre se pone a la dirección de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a leer la pregunta que nos están haciendo. La letra B dice: en la posición de 10 centímetros, o sea, de 10 metros deja de aplicarse la fuerza F. Determine la distancia total recorrida por el bloque. Entonces pareciera ser una pregunta de cinemática. ¿Pero la podemos contestar sola y única exclusivamente con cinemática? No. No. Tenemos que aplicar dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que viene después de dibujar todo ese menjunje de cosas que tenemos ahí? Sacar algo en limpio, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa? Podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre. Claro. Y ver el momento que se anulan las dos fuerzas. No. Ahí, y ahí el cuerpo empezará a caer. No.
Ah, claro, ese ya sería otro problema, pero aquí nos interesa responder lo que está ahí, que sería cuánto más es lo que sube. Y X. Entonces aquí dibujamos, ¿cierto? Tendríamos el peso, que me parece como una N. Voy a arreglar, ahí sí. Tenemos la normal y la fuerza de roce. Entonces es muy parecido al anterior. Bueno, y aquí tenemos los 30 grados. Solo que ahora no está la fuerza. Veamos cómo cambian las ecuaciones. Alguien podría decir, bueno, ocupo las anteriores, hago la fuerza igual a 0 y saco el resultado. Veamos. Yo voy a hacer cuenta que este es otro problema. Así que vamos a partir con el eje X. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X es igual a m por a sub x. Perfecto. ¿Cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X? La fuerza de roce, pero está en la dirección negativa de los F, así que la componente es menos F de R. Y el peso, la componente a lo largo del eje X del peso, o sea, sería este que está aquí, ¿cierto? Y eso, como el ángulo está aquí, correspondería a un seno. Entonces sería menos W seno de 30. Hasta aquí vamos muy parecido a lo anterior. ¿Y no hay más? No, no hay. Entonces F igual a m por a sub x. Hay una aceleración, ciertamente va a haber, así que queda vivo ese término. Reemplacemos al tiro. La fuerza de roce sería el coeficiente roce por la normal menos mg seno de 30 grados. Igual m por a. Y a esta ecuacióncita la vamos a llamar la ecuación 1. Se fijan que vamos un poquito más rápido y yo estoy seguro que la mayoría va siguiendo. Quizás hay que hacerlo. Ustedes reháganlo, por favor. Sin mirar la solución primero. Pero por lo menos estoy seguro que se va siguiendo más o menos lo que estamos haciendo. Y estamos listos con el eje X. Vamos al eje Y. Componentes de las fuerzas a lo largo del eje Y. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. Pero esto lo arreglamos al tiro porque no hay aceleración a lo largo del eje Y. Nos está despegando el cuerpo de la plataforma. Así que 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje Y? La normal, la componente de la normal, dirección positivo, N. Y la componente de la fuerza peso a lo largo del eje Y. Y eso tiene que ver con el coseno ahora. Así que es menos W coseno de 30 grados igual a 0. Entonces, si se fijan, la normal me parece que no cambió de valor respecto al ejercicio anterior. Veamos. No, es la misma, ¿ven? Entonces, ahí estamos, con la ecuación 2. ¿Qué hacemos? Mismo procedimiento anterior. Reemplazamos la segunda ecuación en la primera. ¿Por qué? Porque me están preguntando por... no. Primero, de verdad que estamos haciendo el análisis como si no supiésemos el resultado final. Y entonces tengo la masa, tengo la aceleración de gravedad, así que la ecuación 2 yo la puedo calcular la normal. Si yo la reemplazo en la ecuación 1, entonces tendría la fuerza de roce, porque tengo el coeficiente, tengo mg, también lo tengo, y el seno de 30 lo puedo calcular y tengo la masa, así que lo que estoy calculando es la aceleración. Quiere decir que estamos encontrando, y aquí me voy a saltar un par de términos porque estamos reemplazando la ecuación 2 en la 1 para encontrar, ¿cierto?, cuánto vale la aceleración en x, que es la única incógnita que queda ahí, pues no la conozco. Pero sí la puedo determinar porque tengo todos los valores de los demás, entonces esto me queda despejado menos g, coeficiente de roce, cinético si ustedes lo quieren poner porque se está moviendo, coseno de 30 grados más seno de 30 grados. Entonces yo les voy a pedir que después con calma lo repasen y lo comparen con la primera ecuación del ejercicio anterior. Entonces ahí tenemos la aceleración. Y si reemplazamos los valores, la aceleración me va a dar componente menos 6,59. O sea, tiene una magnitud de 6,59 metros partido por segundo, pero con signo negativo. Eso quiere decir que está apuntando en dirección contraria al movimiento, que está bien porque lo va frenando. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque ya estudiamos cinemática. Entonces tengo la aceleración.
a lo largo del eje X. Perfecto. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto es la distancia que siguió recorriendo. Ah, perfecto. Entonces ocupo una de las ecuaciones de cinemática que conozco. Y de nuevo, la ecuacioncita vuelvo a probar. Si no intuyo más o menos cuál es, bueno, voy calculando. Borro, ocupo la otra. Y la que me quedó es la misma que ocupamos antes. Súper útil esta ecuación. Cuando no hay tiempo, sobre todo. Si no hay tiempo en los datos, yo estaría casi 100% seguro que la ecuación cinemática que hay que ocupar es esta. Si es que me dan velocidad inicial y final. Y aquí la velocidad final, ¿cuánto es? 0. No voy a poner las unidades. La velocidad inicial, los 6 metros partidos, o sea, los 6 metros partidos por segundo, ¿cierto? Al cuadrado, más 2 veces la aceleración que está arriba, ¿cierto? Menos 6,59 por el delta X, que sería la posición final menos la inicial. Y eso me da como resultado que el delta X vale 2,73 metros. Eso es el delta X. Pero ¿cuál sería por lo tanto la distancia total recorrida? Bueno, hay que sumarle los 10 metros anteriores. 10 metros más 2,73. Así que son 12 metros, 73. Y hay obvio algunas unidades, pero ustedes no tienen que obviarlas, por si acaso. Solo es porque ya me está pillando el tiempo. Entonces, respondemos la pregunta B. La distancia total recorrida por el bloque es de 12,73 metros. Y lo hicimos, yo creo que en la mitad del tiempo es lo que hicimos el anterior. Entonces, de nuevo hago la pregunta de rigor. Como que quedó más o menos claro la parte B, se entendió, se siguió, deditos para arriba, deditos para abajo. Un dedito para arriba, dos deditos, participen todos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno no. Hoy otro 7. No sé si va disminuyendo o siguen aumentando. Bueno, gracias. Les pediría que repasaran los ejercicios que hemos visto para que se tiren de cabecita a hacer el 6. Podríamos hacerle en estos 3 minutos y preguntar, pero quiero que lo hagan con calma. Ese no debería haber problemas porque es un problemita que si ustedes quieren se retrocede en el tiempo, porque nos vuelven, después de haber ejercitado del 1 al 5, nos tratan de volver a preguntar qué significa o qué es lo que entendemos, ¿cierto? Por algunas cosas. Por ejemplo, tengo una caja de 10 kilogramos y la caja está en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Entonces, determina el peso de la caja y la fuerza normal ejercida sobre ella. O sea, me están preguntando sobre el concepto, qué es lo que entiendo yo por peso y qué es lo que yo entiendo por fuerza normal, ¿cierto? O sea, hago la sumatoria a lo largo del eje X y el eje Y. A lo largo del eje X no hay aporte, o sea, sería una ecuación 0 igual 0, porque no hay fuerzas. Y a lo largo del eje Y, como está en equilibrio estático, ¿cierto? Entonces no hay aceleración, sería sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y igual 0. Y calcular, o sea, de vuelta a conceptos básicos. Después dice, se empuja la caja hacia abajo con una fuerza de 40 newton, determine nuevamente la fuerza normal ejercida sobre la caja. O sea, ya lo hemos hecho, es para volver a repasar un poco los conceptos. Entonces, el 7, bueno, mi idea era haber alcanzado hasta el 7 hoy día, pero no alcanzamos, no importa. El jueves. El 7, el 8 y en adelante. Bueno, el 9 es parecido al 7. El 8 es parecido o igual al del semáforo, si ustedes se dan cuenta, nomás que en vez de tener un semáforo aquí pusieron un saco de cemento. El 10 es interesante porque tengo una aceleración. Aquí me cambiaron es lo mismo, pero cambiaron la idea de cómo poner la fuerza y cómo podría yo elegir el mejor sistema coordenado para poder escribir esto. El 11 es para ejemplificar un caso donde tengo dos cuerpos que estoy en contacto, ¿cierto? Entonces ahí recordamos que las masas se pueden sumar, si la considero como una sola esas dos.
El 12 de nuevo vuelve a ser un ejercicio que es, ya lo ensayamos en los ejercicios que hemos hecho, no está el plano inclinado, solamente hay una fuerza, así que aquí en el 12 habría una normal y un peso y la fuerza que está tirando con un cierto ángulo. El 13 también sería como dos cuerpos que están unidos por una cuerda, pero ahí sabemos que está la tensión de por medio. El 14 es parecido a los que ya hemos hecho, solamente que hay alguien que está empujando y otro que está tirando. El 15 es un problema de plano inclinado, ya lo ensayamos. Este está entretenido el 16 porque hay que tomar en cuenta la fricción sobre una pared vertical, pero es lo mismo. O sea, hay que saber dónde está el angulito, dónde está la fuerza, diagrama cuerpo libre y se hace. El 17 es la máquina de Hadwood. El 18 es como... Bueno, eso no lo hemos ensayado, pero son dos cuerpos unidos por una polea a través de una cuerdita. Así que yo creo que a esos ejercicios le vamos a poner, al 19 también le vamos a poner ojo. El 20 es parecido a lo que acabamos de hacer, solamente que en vez de estar empujando con una fuerza, aquí hay una tensión que los está sosteniendo y después se corta la cuerda. Entonces es como el trabajo inverso de lo que acabamos de hacer. El 21 es dos planos inclinados a ambos lados, o sea, es trabajo algebraico prácticamente. Y el 22 es el que le digo yo que si llegan a hacer el 22 o pueden hacer únicamente el 22 es porque entendieron todo hacia atrás. El 23 de nuevo ya son desafiantes, un poquito más de desafío, pero es lo mismo. 24 igual, 25 lo hicimos, o sea, está propuesto como sin plano inclinado. El 26 es interesante también porque ahí tenemos, si ustedes se fijan, habla de coeficientes de roce, pero aquí tenemos contacto en la superficie de abajo para el bloque de abajo y contacto entre los bloques. Entonces ahí hay que tener ojo. Y ahí el 27, claro, ya lo podríamos ver como súper desafiante el ejercicio ese. Pero deberíamos poder, o ustedes deberían poder, con lo que hemos hecho, de verdad, poder llegar al 22 sin ningún problema. Obviamente que hay detallitos que los vamos a ir resolviendo en la próxima clase, ¿ya? Pero para ello necesito, y con esto termino, que ustedes trabajen.